Muy buenas tardes, Dios les bendiga a todos. Hoy es un día especial, hoy vamos a recibir la clase de una forma un tanto diferente, pero vamos a recibir la clase. Una clase muy especial porque vamos a hablar acerca de los destinatarios del Evangelio, vamos a hablar acerca del Talmud y vamos a hablar un poco acerca de Jesús como maestro. Así que vamos a orar. Pongamos mucha atención porque este video, esta clase va a estar publicada solamente por un tiempo límite. Así que vamos a entregar en manos de nuestro Dios este tiempo y digamos, Padre nuestro que estás en el cielo, te bendecimos, Señor, te exaltamos y te glorificamos. A ti damos, oh Dios, toda la honra, toda la gloria, Padre, porque tú eres el Dios del universo, el que hizo cada estrella, el sol, la luna, la tierra. Tú has hecho todas las cosas y las diseñaste, Señor, de una manera especial. Te estamos rogando ahora, Padre, por tu gran misericordia. Señor, enséñanos lo referente a la sinopsis de los evangelios Mateo, Marcos y Lucas. Ayúdanos, oh Dios, a comprender y a aceptar incluso aquello que no comprendemos de una vez. Te pido, Dios, que levantes maestros, pastores, profetas, evangelistas y misioneros de esta clase, Señor. Glorifícate en la vida de cada uno. Permítenos todo lo que necesitamos, el WhatsApp, del celular, los computadores, la señal, la energía eléctrica. Toma tú el control, oh Dios, y edifícanos por medio de esta clase. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén y amén. Muy bien. Hemos visto, aquí podemos mirar en el manual, las condiciones previas que Dios en su misericordia ordenó para cuando Jesús naciera. Básicamente, hemos visto que había un imperio universal. Sí, Señor, un imperio universal. De esa forma, todo estaba organizado, porque Dios usó a ese imperio universal para que acondicionara el ambiente en toda la región, sobre todo la región que circuncidaba, que rodeaba a Israel. Esa área estaba conformada por otras naciones. Todas estaban bajo el dominio de Roma. Todas estaban supeditadas a lo que Roma dijera. De esa manera, vemos entonces que cada una de las cosas necesarias para que pudiera nacer Jesús, por ejemplo, no había guerras, había gente que estaba esperando el nacimiento del Mesías. El Señor estaba realmente ya había preparado todo para que Jesús naciera. Tenemos, además de un imperio universal, una paz universal. Hablamos de la paz romana. Usted puede investigar un poquito más acerca del tema. Hablamos acerca de el idioma universal. El idioma universal era el idioma griego, el griego koiné o koiné. No era el latín, a pesar de que Roma era el imperio que predominaba. ¿Por qué pasó eso? Eso pasó porque el imperio anterior, que fue el imperio griego, logró imponer su lengua a través de la educación, la lectura y otras actividades más, pero esto predominó. Así que el comercio estaba regido por la lengua griega y eso facilitó el nacimiento de Jesús. Hablamos de esa conveniencia en la clase pasada. También había una esperanza universal. Por ejemplo, creo que no mencioné esto, pero vale la pena que lo mencionemos. Cuando la Biblia habla de los tres, bueno, no eran tres,
Yo aquí dije 3 porque es la costumbre popular, pero no eran 3. Básicamente llegaron a visitar a Jesús un grupo de sabios de Oriente que llegaron con regalos, eh, especias, oro, incienso, y de esta forma eh, ellos llegaron donde Jesús. La pregunta es, ¿qué hacían esas personas visitando a Jesús desde un país tan lejano? ¿Cómo se enteraron ellos? Si podemos entender que no eran judíos, pues esta esperanza era básicamente para los judíos. Así que quiere decir que la esperanza de ese Mesías, de nuestro amado Jesús, como Mesías, había proliferado y se había expandido a todos los lugares, hasta donde había llegado algún judío con esa esperanza mesiánica. Así que ellos llegan porque habían visto la estrella del Señor. Ahora, con respecto a los 4 evangelios, debemos aclarar algunos puntos que son importantes. Es un solo mensaje, 4 evangelistas. Un solo mensaje, 4 evangelistas. Eso quiere decir que no hay 4 evangelios. Hay 4 narraciones del evangelio por 4 hombres con perspectivas diferentes, pero el fondo del evangelio es el mismo y único. De pronto unos describen a Jesús de una forma, otros lo describen de otra forma, pero es el mismo Jesús. Entonces, los 4 evangelistas fueron inspirados por el Espíritu Santo a escribir lo que habían visto y oído. Sabemos que de los 4 evangelistas hay 2 que fueron testigos oculares de la vida de Jesús y los hechos de Jesús: Mateo y Juan. Entonces tenemos aquí a Lucas y a Marcos, que creemos que Lucas conoce más que todo a través de la madre de Jesús, María, y Marcos conoce más a través del apóstol Pedro. Lo que podemos entender es que Marcos era discípulo de Pedro. Algunos incluso afirman que Marcos es el muchacho que huyó desnudo la noche que arrestaron a Jesús. Es posible. Hay 4 tipos de personas a los cuales el Señor ha dirigido el mensaje. 4 tipos. Los judíos, mírenlo, aquí está. Los romanos, los griegos y los cristianos. Los judíos, los romanos, los griegos y los cristianos. 4 tipos de pueblos diferentes, muy distintos. Los cristianos, por supuesto, formaban un grupo formado también a su vez por los otros 3. O sea, había romanos convertidos a Cristo, judíos convertidos a Cristo y griegos convertidos a Cristo. Así que los cristianos eran la conformación de personas que habían conocido a Jesús y le habían recibido como su Señor y Salvador, y que pertenecían a los 3 grupos anteriores: judíos, romanos y griegos. Estos 3 pueblos son muy distintos entre ellos, muy distintos. Costumbres, fe o religión, política, y de todos ellos predominaban los romanos. Ellos eran la fuerza militar. Los griegos estaban más enfocados a lo que era la sabiduría y el deporte, y los judíos enfocados en el estudio de la Torá. Así que, ya viendo esto un poquito más de cerca, vamos a mirar el primer destinatario al cual se dirige el mensaje del Evangelio. El primer destinatario es el judío. El judío. El judío era un hombre de religión.
podemos verlo, como él, aquí tenemos un mapa, este mapa ilustra los alcances del Imperio Romano, antes de ver al judío como destinatario del Evangelio. Mire usted, el Imperio Romano alcanzaba a Britania. Históricamente hemos aprendido que Constantino era británico. Y tenemos ahí también incluida España. Mire, llega hasta el Asia Menor, norte de Egipto. Bueno, era un territorio bastante extenso. Todo la zona que rodeaba el mar Mediterráneo estaba dominada por el Imperio Romano. Aquí vemos esta parte donde voy a señalar aquí Israel, y aquí tenemos a Jerusalén. Jerusalén es la parte donde desciende el Espíritu Santo, el centro de la tierra. Así lo dice el Señor al profeta Ezequiel. Jerusalén es el centro de la tierra, el ombligo de la tierra. Hay una versión que incluso lo dice así, el ombligo de la tierra. Desde aquí, desde Jerusalén, sale el Evangelio. Sabemos que lo más lejos que llegó el Evangelio, creemos, fue Roma. Así que, de acuerdo a lo que Jesús anunció, cuando dijo, me seréis testigos en Jerusalén, eso está en Hechos, capítulo 1. En Judea, está un poquito más allá de Jerusalén. Jerusalén, Judea, Samaria, más lejos, aquí lo está viendo, y hasta lo último de la tierra. Podemos entender que lo último de la tierra en ese entonces para ellos era Roma. Por lo menos hasta ahí llegó el apóstol Pablo. Un territorio bastante extenso, difícil, muy escarpado. Pueblos de toda lengua, cultura y creencia. El Evangelio se dispersó por todo esto. Entonces, ¿de dónde salió? De este pequeño sector aquí abajo. Aquí. Muy bien. Entonces ahora sí, miremos el destinatario al cual el Señor le entregó el Evangelio. Un destinatario especial, el judío. Porque es que el judío es el pueblo de donde nace el Mesías. Así que un narrador del mensaje del Evangelio les iba a dar a ellos la palabra, como ellos necesitaban oírla. El judío era hombre de religión, muy distinto de todas las otras culturas que rodeaban a Israel, como los romanos o los griegos. El judío era un hombre de religión, influido por las antiguas profecías del Antiguo Testamento, y que esperaba ardientemente la venida de su Redentor prometido a ellas o en ellas, en las profecías. La vida del judío giraba en torno a las profecías. Así que, de esa manera, por eso es que vemos que para el judío era muy importante el cumplimiento de las profecías. ¿Cuál entonces es el evangelista que se dedicó a hablarle a los judíos acerca de el Evangelio de Jesucristo? Bueno, mírenlo, aquí lo tenemos. Mateo. Sí, señor, Mateo. Mateo fue escrito especialmente para el judío. Así que, si usted se encuentra alguna vez con una persona judía, o que tiene ascendencia judía, y usted quiere hablarle de Cristo, recomiéndele el Evangelio de Mateo, porque a través del Evangelio de Mateo va a entender lo que necesita entender su mente judía acerca de Jesús. Mateo señala cómo Jesús de Nazaret era la persona de quien escribían Moisés y los profetas. Moisés y los profetas. La gloria de Israel y luz para los gentiles. El Mesías. El Evangelio de Mateo contiene como
60 citas aproximadamente del Antiguo Testamento. Siendo que fue escrito para los judíos, por supuesto tenía que corroborar sus doctrinas y enseñanzas por las escrituras aceptadas por ellos mismos. Por lo tanto, una de las expresiones que más vamos a mirar en el Evangelio de Mateo es la expresión, como dijo el profeta, o como está escrito. Siempre vamos a encontrar esa frase. Está el evento, el acontecimiento, y está la constancia de que ese evento estaba anunciado para el Mesías y se había cumplido en Jesús. Entonces, las primeras palabras del libro de Mateo es la genealogía de Jesús. Y mire cómo comienza. La genealogía o libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Si ellos podían corroborar que Jesús era descendiente de Abraham, para ellos eso era importante, notorio. Esto no le interesaba, por ejemplo, a un romano que no había sabido de la historia de Abraham, tampoco había sabido de la historia de Adán. Ellos tenían otras historias. ¿Qué era lo que le interesaba saber al judío? Si Jesús era descendiente de Abraham y descendiente de David. Eso era importante para el judío. Si ellos podían corroborar por la palabra de Dios que Jesús era hijo de Abraham, hijo de David, vamos por buen camino. Ya nada más esto, al leerlo, cualquier judío que lo lea en el día de hoy se va a sentir atraído, se va a sentir interesado, porque están hablando el idioma que él conoce, las genealogías. Ahora, las genealogías para un judío es como el documento de identidad. Sin genealogía, se es perro, cerdo, bastardo. Con esto ya ellos saben que Jesús no es cualquier persona, que Jesús no es un gentil que no tiene ni padre ni madre. Ya ellos saben que Jesús es descendiente tanto de David como de Abraham. Y si ellos no podían negar esa verdad, ya por aquí entonces tendrían que aceptar el hecho de que Jesús era el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento. Ellos tendrían que actuar, tendrían que tomar una decisión, porque con Jesús no se podía estar quieto, había que hacerlo. Entonces, le haría pensar en las dos grandes promesas del Antiguo Testamento respecto al Mesías y respecto a David, con respecto a David y con respecto a Abraham. Si miramos en la Biblia, por ejemplo, en el segundo libro de Samuel, hay una mención especial en la que Dios hace pacto con David. Y una de las cosas que le promete a David, y Dios lo cumplió y lo ha cumplido, y seguirá cumpliendo lo que falta, esa promesa que Dios le hizo a David se cumpliría. Y parte de ese cumplimiento estaba en Jesús. Mira lo que dice aquí en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 8. Ahora pues, dirás a mi siervo David, que así ha dicho Jehová de los ejércitos, que te tomé del prado de detrás del rebaño para que fueras el soberano de mi pueblo Israel. He estado contigo por donde quiera que he andado, he eliminado a todos tus enemigos de tu presencia, y haré que tu nombre sea grande, como el nombre de los grandes de la tierra. Asimismo dispondré un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar sin que sea molestado más, ni los inicuos vuelvan a afligirlo como al comienzo. Desde el día en que constituí jueces sobre mi pueblo Israel, y yo te daré descanso de todos tus enemigos.
Jesús es prometido en esta parte. Además, dice el Señor, te declara que Jehová te hará casa cuando se cumplan tus días y reposes con tus padres. Yo levantaré de ti a un descendiente tuyo, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará una casa. Esta es una profecía de doble cumplimiento. Yo sé que algunos están diciendo, pero ahí se está refiriendo a Salomón. Sí, pero en la Biblia hay profecías de doble cumplimiento, y esta es una. Se cumplió con Salomón, pero Salomón murió. Y aquí el Señor le está ofreciendo un descendiente que saldría, procedería de sus entrañas y que lo afirmaría para siempre en su reino. Entonces, la profecía se cumplió en el tiempo de David, pero se cumplió también cuando Jesús nació. Esto es algo que es realmente asombroso, cómo Dios conoce los tiempos y trabaja en ellos. También tenemos Génesis capítulo 12, verso 1 al 3. En este pasaje, el Señor menciona una bendición a través de Abraham. En ti serán benditas. En ti serán benditas. ¿Por qué? Sencillo. Porque Jesús era descendiente, según la carne, o en términos humanos, era descendiente de Abraham, como lo era de David. Así que ya eso era suficiente para que ellos se dieran cuenta de que el Evangelio de Mateo habla de un hombre que con su genealogía es realmente quien dice él que es el Mesías esperado de Israel, el Rey del universo, el Eterno. Y si ellos reconocían esto, pues no lo podían. No podían negarse a reconocer a Jesús como su Señor y Salvador. Muy bien. Un detalle más que vamos a resaltar aquí es la poca explicación de costumbres judías que hay en el libro del profeta o del evangelista Mateo. ¿Por qué? Porque precisamente se está escribiendo el libro para gente que conoce todas las costumbres, tradiciones que enmarcaban el ambiente cultural en el que había nacido Jesús. Así que este es el evangelio que escribe para los judíos. Vamos a mirar el segundo. El segundo es destinatario, es el ciudadano y soldado romano. Ellos eran más conocidos en Israel como soldados. Pero Dios pensó en ellos. Y aquí lo vemos. ¿Cómo era el romano? Observe usted más o menos cómo eran los romanos. La visión que tenía el pueblo de Israel de un romano era generalmente vestido con su uniforme, armado, entrenado para matar, para aplacar rebeliones, tumultos. Esa era la vida del romano. Obviamente los romanos tienen generales, coroneles, etc. Me refiero a que había muchos tipos de rangos. Aquí vemos a un soldado romano y otro soldado romano, y bueno, más o menos esa es la indumentaria que ellos usaban. No era algo común, era el uniforme de ellos. Uno de estos personajes que está aquí es el protagonista de una película que se les recomiendo, muy buena. La película se llama El Cuerpo, refiriéndose a cómo fue que desapareció el cuerpo de Jesús de la tumba donde Nicodemo y José de Arimatea habían depositado el cuerpo de Jesús. A fin y al cabo, pues, no sabíamos
qué había pasado, qué habría pasado si estas personas no son apercibidas de lo que estaban viendo. Jesús se había resucitado y ellos eran las personas que estaban custodiando la tumba de Jesús. Fallaron en eso porque no podían con el poder de Dios que levantó a Jesús entre los muertos. El soldado romano tenía mucho en mente la conquista. Ellos iban a la guerra para tomar botín y para tomar esclavos. Aquí los vemos en esa labor. El romano era hombre de conquista, de gobierno, cuyo ideal tendría que ser un gran valor de un gran general y conquistador. El Evangelio según San Marcos, o sea, el mensaje del Evangelio escrito con la forma de escribir del apóstol Marcos, propone a Cristo como ese gran vencedor que destruye el pecado y la enfermedad, que son los verdaderos enemigos del hombre humano, y que establece el imperio espiritual en el gobierno del hombre, donde quiere que se encuentre. Los siguientes puntos hacen ver cómo Marcos adoptó su evangelio al romano. Vamos a observar un poquito más de cerca. Por ejemplo, la brevedad de los detalles. La brevedad de los detalles. Fíjese usted que la persona romana que está muy hecha a la acción, le gusta más, de pronto, voy a decirlo aquí de una manera retórica, le gusta más ver las películas de héroes, pero sentarse a leer la película, no. Cada uno tendrá su motivo. Sin embargo, el hecho es que Dios sabía que sí podían estar atentos y recibir el mensaje de Jesús de esa misma. Para el romano, vemos que el capítulo 1 de Marcos, y note la gran actividad y la rapidez con que pasa de escena en escena. Segundo, el dinero es escrito conforme al uso romano. El denario, mencionado en Marcos 6:37. El marco, una forma de moneda que usaban mucho los judíos. El dinero es descrito conforme a como lo expone el evangelista Marcos. La moneda es el denario. Se usa el sistema romano para dar las horas del día. Interesante. Se explican las costumbres judías, porque es que el autor del libro no conoce, por ejemplo, porque Jesús no podía entrar bajo el techo de un romano, aunque sí podía, pero no quería, por dar un ejemplo. ¿Qué significaba la lepra? No solamente tenía un valor biológico, sino también un valor espiritual. Entonces ellos se encargan de explicar lo que el autor del libro de Romanos no va a poder entender. Así es como funciona. Entonces tenemos la brevedad de los relatos, mucho y entonces y después. Tenemos ahora el dinero, el sistema romano para la hora del día, la explicación de la costumbre que siempre es necesaria. Y tenemos también una última explicación. Tiene muy pocas referencias a las profecías judías, porque es que no había conocimiento de que habían profecías. A ellos les interesaba conocer a Jesús, pero no como Mesías, sino como el sol
ellos no les interesaban las profecías, les interesaban otras cosas, los milagros, las confrontaciones de Jesús con los fariseos, los saduceos, etc. Tenemos en tercer lugar el griego. El griego era el hombre de cultura muy diferente del romano, cuyo ideal era el desarrollo moral. O sea, mente sana, cuerpo sano. El hombre perfecto. Así que no es descabellado pensar que si Jesús, hipotéticamente hablando, quisiera conocer a los griegos de su época, muy probablemente Jesús se pondría una especie de pantalón que le ayudara y se pondría en la talla de los deportistas griegos. Si Jesús tuviera que hablarle a un griego del Evangelio, lo haría a la altura de ese griego. Veamos cuáles son los siguientes argumentos. Los siguientes argumentos son: se cree que San Lucas, el médico, era griego, de amplia preparación intelectual. Al juzgar por el estilo ordenado de sus escritos, vea los primeros versículos del Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles. Qué importante es ver esto para darnos cuenta de que en realidad Lucas escribe a los griegos. Los griegos, ellos están pensando en deporte, pensando en mente sana. Esos son los griegos. El griego era el hombre de cultura, el hombre que le gustaba el estudio, cuidar su salud, la perfección física. Ese era el griego. Así que qué mejor manera de dirigirle el mensaje del Evangelio adaptado a la mente que ellos iban a entender o a la mentalidad que ellos tenían. A ver, tercero, hay pocas referencias de los profetas del Antiguo Testamento en Lucas. El mismo caso de los romanos. Ellos no tenían la forma de conocer esas profecías, porque eran para los judíos, básicamente, para los judíos. Entonces, el último grupo de personas para el cual se escribe el Evangelio es para nosotros los cristianos. El Señor Jesucristo, según Mateo, es el divino Mesías. Según Marcos, es el divino siervo. Según San Lucas, es el divino hombre. En esto hay una claridad en la mente divina. Podríamos decir que en este mundo hay 4 tipos de personas. Algunos los han designado por los temperamentos: sanguíneo, melancólico, colérico, flemático. Hay 4 puntos cardinales de la Tierra. Podríamos dar a entender que evidentemente la necesidad que había en el mundo era que se le llevara el mensaje de una forma que no entendía. Juan es el hombre que presenta a Jesús como el Hijo de Dios, aquel en el cual ya habían creído los cristianos conformados por griegos, romanos y jesuitas. Esa era la fe. Muy bien. Tenemos acá una imagen de un griego. A los griegos les gustaba hacer gimnasia. La palabra gimnasia significa ejercitarse desnudo. Así que por eso la imagen que aparece aquí es una de tantas en la que
griegos se ejercitaban de manera desnuda. Ellos exhibían sus cuerpos porque consideraban que sus cuerpos trabajados en el fisiculturismo eran cuerpos perfectos. Así que así era como ellos se entendían. Y todo lo que hacían en deportes era, era perfecto para ellos, era para perfeccionar el cuerpo. Para perfeccionar el cuerpo. Y tenemos a los cristianos. Los cristianos conformados por romanos, judíos y griegos, tenían una concepción del mundo diferente. Ellos veían al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, Dios hecho carne. Esos eran los cristianos. Entonces, según tenemos aquí en el Evangelio de Juan, estas cosas son escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios vivo, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Qué pasaje tan poderoso. Es imposible pensar de manera más eficaz para ensalzar al nombre de Jesús que usa el Evangelio de Juan. Desde la eternidad hasta la eternidad, Jesús de Nazaret es Dios. Y todo aquel que ha creído en Él y le ha recibido como su Señor y Salvador, así lo reconoce. Bien, vamos a hablar acerca del Talmud. ¿Qué es el Talmud? El Talmud era el libro, es el libro, porque es un libro que todavía está vigente, considerado sagrado para el pueblo judío. Perdón. El Talmud estaba compuesto o está compuesto por dos cuerpos literarios. Uno se llama el Midrash, el otro se llama la Mishnah. Durante todo el periodo intertestamentario, las fuentes rabínicas transmisoras de la tradición oral se dividieron en dos clases. ¿Cuáles fueron esas dos clases? La Midrash, que está compuesto por los Midrashim, y la Mishnah. La Midrash está compuesta por la Gemara, Shana, que es básicamente una explicación exegética. De eso está compuesto el Talmud. El Talmud es un libro demasiado extenso. Esto que vemos aquí es una página del Talmud. Hay varios Talmud, sobre todo reconocidos de acuerdo a la superficie, el agua, donde se producía el Talmud. A ver, la Mishnah, y vamos a mirar cómo se compone la Mishnah. La Mishnah se compone de la Agadá y de la Halakha. Mire lo que hace la Agadá en la vida de una persona. Jesús enseñaba por medio de Agadá. Entonces, podemos concluir que la Agadá contenía historias de una gente. Ejemplo, Jesús enseñaba por medio de Agadá. Y tenemos el apóstol Pablo, que enseñaba por medio de Halakha. Doctrina, de pronto bosquejos más estrictos, con una enseñanza un poco más compleja. Jesús usaba más que todo parábolas, preguntas. Vamos a traer las enseñanzas paralelas que se encuentran en el Talmud y en los Evangelios. Solo mencionaremos algunos casos por vía de ejemplo.
Jesús decía, en Mateo 6:26, mire cómo decía Jesús, mirad las aves del cielo, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni allegan en alfolíes, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellos? Tenemos aquí al rabí Simeón Ben Eliezer en el tratado Kiddushin 83, dice lo siguiente: ¿has visto alguna vez animado ave que tenga oficio? Y sin embargo, son alimentados sin dolor, y eso que han sido creados para servirme. Yo, que he sido creado para servir a mi Creador, debo, con más razón, ser alimentado sin dolor, como si estuviera un ave diciendo esto. Creo que en gran parte Jesús tomó las enseñanzas ya establecidas y las adaptó. Jesús Nazareno dice en Mateo 6:19 al 20, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, mas haceos tesoros en el cielo, donde ni polilla ni orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan. Mire lo que dice el Talmud referente a lo que enseñó Jesús. El Talmud, de acuerdo al tratado Baba Batra 11, dice, sucedió que el rey Mumbaz invirtió en un año de hambre todos los tesoros y todos los caudales de sus padres a favor de los hambrientos. Su familia empezó a hacerle reproches y él replicó, mis padres se han ocultado abajo y yo he ocultado arriba. Mis padres han escondido allí donde puede llegar la mano del hombre, yo donde la mano del hombre no puede llegar. Ellos han ocultado algo que no trae frutos. Yo, una cosa que trae frutos, ellos han ocultado para otros, yo para mí. En esencia, lo que está diciendo aquí el tratado Baba Batra, en otras palabras, pues más o menos lo que Jesús estaba enseñando, que quedó escrito en el Evangelio de Mateo. Debo aclarar el hecho de que Jesús estudió muy probablemente el Talmud, era parte de la enseñanza junto con otras literaturas. Pero Jesús está dándole un significado más amplio, más concreto, más completo. Por eso es que Jesús, aquí como dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, más bien háganlo en el cielo. En palabras del tratado, hombre, hagan el tesoro, ocúltenlo en el cielo. Tenemos aquí otra enseñanza del Talmud que Jesús pudo haber usado, sin embargo, el uso que le da Jesús es más completo. Dice el Señor en Mateo 7:1, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados. Lo mismo se encuentra muchas veces en el Talmud. Conforme juzga el hombre a otros,
así lo juzgan a él. Jesús dijo en Mateo 7, ¿por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Mire lo que dice el Talmud. Dice, saca la mota de tus ojos. En el Talmud aparece otro giro similar. Primero adórnate a ti y luego adornarás a los demás. La tesis de que no hay que contestar las injurias se encuentra también en el Talmud. Los que son ofendidos y no ofenden y oyen cómo se les injuria y no contestan, brillarán 7 veces más que el sol. Estas son las similitudes que hay entre algunas enseñanzas de Jesús y el Talmud. Mire esta otra. Jesús enseñaba, y el que diga al prójimo infame o fatuo, caerá en el fuego del infierno. El Talmud dice, aquí está el tratado donde aparece lo que es parecido a lo que Jesús enseñó. Quien difama a su compañero no sale del infierno. En lo tocante a ofender y agraviar al prójimo, el Talmud es mucho más severo que Jesús. Ahí está la persona ya condenada, mientras que Jesús está diciendo que va a caer si no cambia de actitud. Por eso es que dice que el Talmud es un poco más severo. De esta forma, hemos mirado lo que el Talmud enseña con respecto a Jesús. O por lo menos las similitudes que podrían haber entre lo que Jesús enseñó y lo que está descrito en el Talmud. Aquí en el material usted va a encontrar un poquito más. Hay por lo menos 2 Talmud o Talmudim, el palestino y el babilónico, palestino o israelita. Ahora miremos un poquito más detallado cómo se refiere el Talmud a Jesús. La actitud del Talmud con respecto a Jesús no es muy amistosa, es hostil. En las leyendas más antiguas hasta se nota una inclinación más o menos simpática hacia Jesús. Hay un tratado aquí en el que se refiere que un sujeto, valiéndose de la hechicería, hizo salir desde su fosa a Balaam para preguntarle quiénes eran en el mundo de ultratumba los hombres más descollantes y si valía la pena convertirse al judaísmo. Balaam le contestó que los más destacados eran allí los judíos, pero sin embargo le aconsejó no tener ninguna relación amistosa con los hebreos. Entonces hizo acudir desde su tumba a Jesús, preguntándole las mismas preguntas, a lo que supuestamente Jesús contestó: los judíos son los más distinguidos, empeñate en hacerles el bien y cuídate de causarles mal, porque el que se mete contra ellos juega con fuego. El Talmud termina un relato con esta advertencia. Mira la diferencia entre un judío y un profeta de las otras naciones. Aquí Jesús es considerado como judío. Es verdad, como judío pecaminoso y digno de pena, que ama a su pueblo. Acá hay otro tratado que también hace una mención y dice lo siguiente. Fulano disfruta de la vida de ultratumba. Es opinión de los investigadores modernos que con la palabra fulano se estaban refiriendo a Jesús. Rabí Eliezer se escurre sin dar una respuesta directa, pero el hecho de que se haya producido tal pregunta basta por sí solo. En aquel entonces la vida de ultratumba era un artículo estimadísimo, nada despreciable. El propio Jesús era en este sentido bastante reservado, pues prometía la vida de ultratumba únicamente a los que creían en él. Esta
son las opiniones del Talmud con respecto a Jesús. Aquí tenemos en el Talmud se menciona el nombre de Jesús de Nazaret o Ishul, a quien se llama a sí mismo Bar Pandira o Pantira. Cítase además a cierto Bar Sotera, al cual los Amoraim ulteriores identificaron con Jesús, explicando cómo Bar Sotera, que significa hijo de la pecadora, mírenlo bien, Bar Sotera significa hijo de la pecadora. Ese Bar Sotera fue en realidad otra persona, no era Jesús. Pero para algunos no tenía pues otra explicación, porque muchos consideran, yo los cobijo a todas estas personas que hablan en contra de Jesús dentro del antisemitismo, que María fue una mujer pecadora porque tuvo relaciones con un soldado romano o fue violada por un soldado romano y de esta forma nació Jesús. Así que este Bar Sotera fue probablemente el profeta que vaticinó la caída de los muros de Jerusalén. Había venido de Egipto y llevaba consigo una compañía de 4.000 acólitos. Herodes Filipo aniquiló su batallón. Es posible que luego fuese aprehendido y apedreado en Luz, conforme lo relata el Talmud. Jesús, empero, fue crucificado y no apedreado en las cercanías de Jerusalén y no en Luz. Así vemos cómo hay un trato despectivo en el Talmud referente a Jesús. Aquí hay más comentarios acerca de la vida de Jesús según el Talmud, o lo que el Talmud trata de asemejar a Jesús. Ahora miremos un poquito la doctrina de Jesús y el Talmud. Contra la doctrina de Jesús Nazareno nada podían objetar los talmudistas, por cuanto casi todas las enseñanzas morales y las parábolas que figuran en los evangelios, particularmente en el Sermón de la Montaña, se encuentran también dispersas en distintos lugares del Talmud, no solo en su contenido, sino frecuentemente con las mismas expresiones y muy idénticos ejemplos. No quiere decir esto que los talmudistas las tomaran de los evangelios o viceversa. Eran más bien enseñanzas y máximas generalmente conocidas y comúnmente admitidas. El orador de la montaña las empleó en sus discursos del mismo modo como las empleaban los oradores talmúdicos. Eran las enseñanzas recibidas en la sinagoga. Aquí están algunos ejemplos, ya vimos en las imágenes. No vemos a Jesús citando al Talmud, pero sí es claro que cuando Jesús dice y habla de oísteis que fue dicho, muy posiblemente se estaba refiriendo a algunos escritos que en realidad trataban de alejar en realidad a las personas del sentido correcto, el sentido correcto de las enseñanzas. El Targum. Talmud es diferente a Targum y también fue una literatura que circuló simultáneamente con el Evangelio. La palabra Targum significa una traducción o paráfrasis de las escrituras hebreas. La lectura de las escrituras en la sinagoga iba acompañada de una interpretación oral. Esta costumbre era propia en el tiempo de Esdras. Ustedes podrán recordar lo que dice Nehemías 8:8. Mientras Esdras leía en hebreo, habían personas que traducían y le ponían el sentido a la palabra que estaba leyendo Esdras para que el pueblo pudiera entender. De esta forma, ya para el siglo II,
los Targum arameos existían en forma escrita. En otras palabras, alguien decidió escribir las traducciones que estaban haciendo de las lecturas y las predicaciones que los sacerdotes, comenzando por Esdras, hacían del texto hebreo. Ellos llegaron prácticamente, no conocían el hebreo, lo que ellos hablaban era el arameo y no tenían la facilidad para aprender. Así que fíjense que cuando Jesús nace, el idioma que se hablaba en Jerusalén y toda la tierra de Israel era el arameo, exactamente. Así que, por ejemplo, se descubrió un Targum de Job en las cuevas de Qumran. Existen Targum para todos los libros canónicos, excepto Daniel, Esdras y Nehemías. Para algunos libros existen incluso hasta 2 copias de Targum o Targum. Los más importantes son el Pentateuco, aunque no están completos. Todos los Targum tienen las siguientes características. Mire, conozca el Targum. Evitan el empleo del nombre inefable de Dios, sustituyéndolo por el vocablo verbo. La palabra verbo, que en el arameo podemos identificarlo como la memra del Eterno. Evitan en pasajes referentes a Dios los antropomorfismos y antropopatismos. Usted, aquí a manera de paréntesis, un antropomorfismo es atribuirle a Dios partes del cuerpo humano. La mano de Dios, los ojos de Dios, la boca de Dios. Y los antropopatismos consisten en atribuirle emociones humanas a Dios, como la ira de Dios, el Señor se reirá de ellos, y así sucesivamente. Armonizan los relatos paralelos y completan los que parecen escuetos. O sea, no están completamente exactos o al pie de la letra de la lectura hebrea que hacía el sacerdote o el escriba. Trataban de hacer que se entendiera la lectura. De eso es de lo que habla Nehemías capítulo 8. Así que esta literatura circulaba junto con el Talmud en el tiempo en que Jesús comenzó a predicar y en el tiempo cuando ya incluso Jesús no estaba presente en cuerpo, pero los discípulos estaban predicando. La diferencia de Jesús y los demás maestros era la autoridad con la que Jesús enseñaba. El Targum de Onkelos es uno de los Targum que se reconocen hasta el día de hoy. Contiene el Pentateuco, o sea, Génesis hasta Deuteronomio. El Targum de Jonatán contiene los profetas. El Targum de Jerusalén, también su nombre más antiguo es el Targum palestino, pero recuerden que la palabra palestino es una palabra peyorativa para referirse al pueblo de Dios, que es el pueblo de Israel, no el pueblo de Palestina. También tenemos Targums de la hagiografía. Ellos son el trabajo de varios autores. Tienen el carácter más o menos de tareas privadas, con la producción de que las escuelas no tenían nada que hacer. Lingüísticamente, ellos serían considerados artificialmente como el trabajo producido de una edad tardía. Estos son los Targum. Y tenemos aquí el Targum de las Crónicas, llega mucho más tarde y tiene 3 grupos que serán distinguidos como las memorias del carácter lingüístico y su relación con el texto original. El Targum de los Proverbios, Salmos y Trabajo. Targum a los 5 Mejilot, que son Ruth, Esther, Lamentos o Lamentaciones de Jeremías, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Y el Targum de los libros de Crónicas. Muy bien.
Hasta aquí hemos llegado en el día de hoy. Vamos a mirar a manera solamente de repaso las enseñanzas de Jesús, que es el tema que quedaría pendiente. Hoy no hay exposición, así que la primera exposición queda para el próximo sábado. Tenemos una de las principales características de Jesús. Él enseñaba por medio de parábolas. ¿Por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué Jesús usaba las parábolas? Jesús usaba las parábolas porque de esta forma Él cernía los corazones. Los que realmente creían en Él eran separados de los que no creían, aunque estuvieran allí en primera línea escuchando a Jesús. Este era el motivo por el cual Jesús usaba parábolas. La base del mensaje de Jesús fue el Antiguo Testamento y Él mismo. Recuerden que Él dijo en muchas ocasiones, aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Vengan a mí, yo les haré descansar. Y aunque en esta asignatura no vamos a estudiar el Evangelio de Juan, recuerden que el Evangelio de Juan es el que tiene los grandes yo soy de Jesús. El propósito. ¿Cuál era el propósito básico del mensaje de Jesús? Revelar a Dios y enseñar verdades acerca del reino de Dios. Ese era el propósito del mensaje de Jesús. ¿Cuál era la metodología del mensaje de Jesús? 4 formas: parábolas, dichos cortos, lecciones objetivas y preguntas. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Esa es una de las tantas preguntas. El bautismo de Juan, ¿de quién era? ¿De los hombres o de Dios? Dichos cortos. De cierto te digo que si el grano de tierra no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto. Dichos cortos. Lecciones objetivas. Por ejemplo, la historia de Lázaro cuando muere y el rico es una lección objetiva. Y las parábolas que invadieron bastante. Hay muchas parábolas de Jesús. Ahora, el contenido del Evangelio que predicó Jesús, el reino de Dios y Él mismo. El efecto que Jesús producía en sus oyentes era tal, impactaba de tal manera que la gente se maravillaba. De pronto nos parecerá sencilla la enseñanza de hoy. ¿En qué sentido quiero decirlo? Bueno, sabemos ya desde hace mucho tiempo que Jesús enseñó: no hagas a otras personas lo que no quieres que te hagan a ti. Pero cuando Jesús lo dijo, no lo dijo de la misma forma como lo diríamos cualquiera de nosotros. Lo dijo con una autoridad y un poder que la gente se maravillaba. Podían escuchar a Jesús durante días sin comer. Realmente el magisterio de Jesús era asombroso. Que Dios nos ayude a que podamos imitar a Jesús de esta forma. Aquí hay una tareita para usted. Encuentre 3 pasajes que expresen cómo impactaban las enseñanzas de Jesús en sus oyentes. Busque 3 pasajes donde usted pueda plasmar, pueda demostrar, evidenciar cómo era impactada la gente con las enseñanzas de Jesús. De esta manera llegamos al final de la clase por el día de hoy. Vamos a orar. Vamos a exaltar el nombre del Señor por esta oportunidad que nos ha dado. Gracias te damos, Dios. Gracias, Padre, por tu bondad al permitirnos recibir la clase, crecer en el conocimiento de tu palabra, sobre todo en este tema tan especial como es la sinopsis de los evangelios.
Te estamos rogando, Padre, ayúdanos a comprender, a entender y a transmitir a otros lo que hemos aprendido. Permítenos estar reunidos nuevamente el día sábado a las 2 de la tarde y que podamos también, Señor, avanzar y desarrollar la fe. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Nuevamente les recuerdo, tenemos la primera exposición para el próximo sábado y además de eso vamos a continuar con eh, el ministerio de Jesús como maestro. Dios les bendiga, Dios les guarde.